¿Acaso Nintendo ya no puede fracasar? Nintendo aprendió de la lección. Nintendo ha tenido consolas increíbles, desde el NES, el Super Nintendo, 64, Wii, 10, 3DS, Switch, pero también ha tenido fracasos. Y cuando hablamos de fracasos comerciales de Nintendo sobremesa, hay dos nombres que vienen a la cabeza. El más injusto de Nintendo, GameCube, y especialmente el Wii U. GameCube vendió 21.7 millones de unidades. Y Wii U vendió apenas 13.5, pero aquí viene lo interesante, porque si miramos a la historia completa de Nintendo, encontramos un patrón. Nintendo prácticamente nunca fracasa cuando hablamos de sus consolas portátiles. Y con Switch, Nintendo hizo algo todavía más importante. Fusionó sus dos mercados, las consolas de sobremesa y las portátiles. Y después de casi una década de Switch, yo tengo una teoría. Nintendo ha construido un modelo que hace muchísimo más difícil que vuelva a tener un fracaso como Wii U. Y hoy quiero explicar por qué. Primer factor, el precio. Empezamos con algo sencillo. Nintendo no intenta competir directamente con PlayStation y Xbox en potencia, y esto es muy importante. Sony y Microsoft pueden lanzar máquinas muy poderosas, pero eso también significa componentes más caros, mayores costos de fabricación, mayores precios de lanzamiento y una expectativa mayor de los juegos que aprovechen esta tecnología. Nintendo lo hace de otra partida. Nintendo ofrece una experiencia diferente a un precio más accesible. Y eso ha sido fundamental para el éxito de Switch, porque para muchísimas familias existe una diferencia enorme entre quiero comprar una consola y quiero gastar una fortuna en una consola. Nintendo encontró un espacio donde puede decir, aquí tienes una consola que puedes utilizar en casa, pero también puedes llevártela contigo. Y eso nos lleva al segundo punto. Es el arma más poderoso, el formato híbrido. Aquí está probablemente el mayor acierto de Nintendo en décadas. Nintendo tomó algo que históricamente funcionaba, sus portátiles, y algo que también funciona, las consolas de sobremesa, y decidió, ¿por qué no hacemos una sola consola? Y nació Switch. Esto parece obvio el día de hoy, pero en el 2017 era una apuesta muy arriesgada. Nintendo estaba abandonado prácticamente la separación de sus dos líneas de hardware. Ya no teníamos una consola de sobremesa y una portátil. Ahora teníamos una consola que eran las dos cosas. Y eso tuvo una consecuencia gigantesca. Nintendo dejó de dividir sus recursos. Ya no necesitaba desarrollar un catálogo para portátil y otra para sobremesa. Ahora podían concentrar sus principales franquicias en una sola plataforma. Mario, Zelda, Pokémon, Animal Crossing, Mario Kart, Smash Bros. Splatoon, Metroid, Kirby, Fire Emblem, Xenoblade y muchísimo más. Y aquí va la gran ventaja. Imaginen la situación antes de Switch. Nintendo tenía que mantener la 3DS y la Wii U. Significaba dividir los consumidores. Un juego podía salir a una plataforma y otro para la otra. Y Nintendo tenía que mantener dos ecosistemas diferentes. Entonces, con la llegada de Switch, todo el mundo está en el mismo lugar. Esto generó un círculo virtuoso. Más jugadores, más venta de juegos, más desarrolladoras interesadas, más juegos, más compradores, más jugadores y nuevamente más juegos. Eso fue uno de los grandes secretos detrás del éxito de Switch. Y imaginemos cómo era anteriormente. Se dividían los dos recursos, uno para portátiles y otro para sobremesas. Si lo ponemos, por ejemplo, en Smash Ultimate, no hubiera sido posible el monstruo que se creó si hubiera tenido que mezclarlo como fue la versión del 3DS y la versión del Wii U, que tuvo que haber recortes por la potencia de la consola portátil. Y vamos a hablar con lo siguiente. Nintendo casi siempre ha sido fuerte en portátiles. Aquí tenemos un dato histórico muy interesante. Nintendo tiene una trayectoria extraordinaria en portátiles. Game Boy, Game Boy Color, Advance, 10, 3DS y con Switch. Sí hay diferencias enormes entre ellas, pero observen algo. Ninguna de las grandes portátiles de Nintendo fue un desastre comercial. Incluso las que tuvieron ventas relativamente bajas comparadas con otras generaciones siguieron siendo máquinas exitosas. El Game Boy Advance vendió más de 80 millones. Nintendo 3DS vendió 76 millones. Y estamos hablando de las que menos vendieron dentro de las grandes generaciones de portátiles de Nintendo. Mientras tanto, 10 vendió más de 154 millones. La Game Boy vendieron más de 118 millones. Y Switch, pues es la más vendida de la historia. Por eso hay algo que Nintendo aprendió. La gente quiere jugar Nintendo en formato portátil. Entonces, ¿qué pasó con GameCube?
aquí podemos empezar a entender por qué creo que Nintendo difícilmente volverá a cometer este error. GameCube no era una mala consola. De hecho, es una de las mejores consolas de la historia. Tenía grandes juegos. Tenía Mario Sunshine, Metroid Prime, The Wind Waker, Smash Melee, Mario Kart Double Dash, Resident Evil 4, Paper Mario The Thousand Year Door, Eternal Darkness y mucho más. Entonces, ¿por qué vendió tan poco? ¿Por qué Nintendo estaba enfrentándose a una PlayStation 2 que se convirtió en un fenómeno mundial? Y Sony tenía algo que Nintendo no podía igualar: DVD. La PlayStation 2 no solamente era una consola, era también un reproductor DVD en una época en la que ese formato estaba explotando. Nintendo tomó otra decisión. Utilizó discos pequeños propietarios y aunque técnicamente tenían ventajas comercialmente, no ayudaron. ¿Y qué pasó con Wii U? Porque Nintendo con la Wii U no tenía una marca, tenía una marca gigantesca, la Wii. Tenía más de 100 millones de usuarios. Entonces Nintendo pensó, pues podemos sacar la Wii U. El problema fue que el consumidor promedio no entendía que era una nueva consola, era un accesorio, era una nueva Wii, la Wii Pro, era solamente un control. Nintendo tenía un problema de comunicación enorme, que todavía comenta. Además el Gamepad, la idea era muy interesante, pero no logró generar el mismo impacto que con el Wiimote. Y Nintendo volvió a dividir sus recursos hasta que llegó una solución radical. Abandonas la separación y creas el formato híbrido. Este es el tercer factor. Nintendo tiene que innovar. Aquí viene algo que parece fundamental. Nintendo no necesita inventar una revolución cada generación, pero sí necesita ofrecer una razón para comprar su nueva consola. Miren la historia. Con el NES fue control y videojuegos domésticos. Con Game Boy portabilidad. Con 64 fue la tercera dimensión. Con GameCube fue hardware compacto y experiencias propias. Con Wii fue control con movimiento. 10 fue la doble pantalla y pantalla táctil. Con Game Boy Advance fue traer una Super Nintendo en modo portátil con juegos 2D 3D. Con la 3DS fue la 3D estereoscópico. Con Switch fue híbrido y Switch 2 fue una evolución del concepto híbrido. Siempre intenta encontrar qué puedo hacer con esta consola que no puedo hacer exactamente igual en otra, y eso es muy importante, porque si Nintendo simplemente hiciera, aquí está Nintendo 10 con un 30% más de potencia, sería mucho más difícil justificar su existencia. Y quiero hacer énfasis en esa parte. Han dicho que la Switch 2 nomás es una consola más potente y no es así, y aunque fuera así, sí se nota mucho la diferencia de generación de una Switch a una Switch 2, que lo que no pasa con Play 4 a Play 5. Ese es un enorme pero. Y es lo que va a pasar con la siguiente generación. No va a haber tanta diferencia de una Play 5 Pro a Play 6 o de la Xbox Series X con Helix. Sin embargo, Nintendo ya puso la clave cómo van a ser las consolas de futuro. Van a ser híbridas. Si tú no eres híbrida, estás fuera del mercado. Así de sencillo. Si tú no eres ya una consola híbrida, como lo que está apostando Steam Machine o lo que va a hacer Xbox Helix, estás fuera del mercado. Y eso yo lo mencioné, que PlayStation tiene un gran problema, porque tiene el dilema de copiarle a Nintendo o copiarle a Microsoft. O Beta va a saber qué cosa va a innovar para hacer un tercer camino. Pero lo dudo mucho. La verdad, Sony nunca se ha destacado por la parte creativa. Y sí, lo digo sin pelos en la lengua. Desde PlayStation nunca se les ha dado el parte del riesgo y la creatividad. Pero en fin, el cuarto factor son los exclusivos. Aquí es el arma definitiva. Nintendo tiene algo que Sony, Microsoft y cualquier otro fabricante no puede copiar: sus propias franquicias. Nintendo tiene Mario, tiene Zelda, Pokémon, Animal Crossing, Mario Kart, Smash, Donkey Kong, Kirby, Metroid, Fire Emblem, Pikmin, Splatoon, Xenoblade, y podría seguir. Pero aquí no es la cantidad, sino la calidad. Y es algo importante. Estas franquicias no las puedes jugar en otra consola. Si quieres jugar cualquiera de estas, tienes que jugar en una consola de Nintendo. Esto convierte el hardware todavía en una máquina. Y para la gente que dice que Switch 2 o Nintendo no se compra, se emula, les tengo noticias. Van a tener que esperar muchísimo tiempo para poder emular Switch 2. Entonces, sí, mis estimados, si quieres jugar los juegos de Switch 2, vas a tener que comprar una Switch 2. De otro modo, no vas a poder. Y esto convierte una puerta de entrada para sus franquicias.
Y Nintendo aprendió algo con Wii U. Este parece fundamental. Descubrió que no basta con tener buenos juegos. Tiene que tener una plataforma atractiva. Wii U tenía muy buenos juegos, pero necesitaba que el consumidor quisiera comprar una Wii U. Switch consiguió algo diferente. El hardware por sí mismo era atractivo. Puedes jugar en televisión, en portátil, puedes quitar los Joy-Con, puedes llevarla contigo, puedes jugar con amigos, puedes jugarlo solo. Y encima tiene, de todas las franquicias de Nintendo, gran parte del catálogo tiene de sus mejores juegos en toda la historia. Entonces tienes un hardware atractivo, catálogo exclusivo, conceptos diferentes. Y eso es una combinación poderosa. ¿Significa que Nintendo ya no puede fracasar? Aquí quiero hacer una pausa. No quiero decir que es invencible. Eso sería absurdo. Puede equivocarse, puede cometer un error muy grande. Si, por ejemplo, si infla demasiado los precios, pues sí, puede fracasar. Puede lanzar una consola muy cara, puede ser un mal diseño que no se entiende, puede destruir su propia imagen, puede tener a largo plazo problemas con el software y problemas de comunicación. Ninguna empresa tiene el éxito garantizado, pero tiene alguna fórmula que antes no tenía. Un modelo probado. El modelo Switch. Nintendo ahora sabe que tiene 4 pilares: precio, formato híbrido, innovación y exclusividades. Y aquí está mi argumento principal. Antes de Switch podía tener una consola portátil exitosa y una de sobremesa fracasada. Pero vamos a ver con Game Boy Advance y con GameCube. GameCube fracasó. Porque pues la diferencia de ventas con Play 2 fue abismal. Y no solamente eso, el peor del caso, Xbox le ganó a Nintendo. Eso fue humillante para ellos. Aunque pues sí, apenas la libró en ventas, pues sí les generó pérdidas. Y no se diga con Wii U, si no fuera por la 3DS, Nintendo ya sería una third party. Y aquí la diferencia es de que en lugar de dividir costos, dividir estudios, dividir juegos, concentras todo en un solo formato. Un formato que lo puedes jugar de sobremesa, un formato que lo puedes jugar portátil. Se quita las barreras técnicas de entre una y otra. Y no solamente eso. La clave por qué Switch puede sacar cada exclusivo por cada mes, o puede traerte un nuevo exclusivo o más, es sencillo. Porque todos los exclusivos que sacaban de sobremesa y los exclusivos que sacaban portátiles, ahora ya lo tienen mezclados. Entonces ahorran costos, ahorran personal. Y no solamente eso, creatividad va al 100% con la nueva consola. Por eso y también los presupuestos no son los mismos. Entonces pueden nutrir mucho el catálogo. Y aquí, con Switch 2, aquí la historia se vuelve muy interesante. No tuvo que reinventarse completamente. Dijo, ahora vamos a hacer otra cosa. Dijo, vamos a mejorar lo que ya funciona. Y es lo contrario que ocurrió con Wii U. Nintendo no intentó convencer al público que necesitaba algo completamente diferente. Le dio más potencia, mejores capacidades, nuevas funciones, pero manteniendo el concepto Switch. Y les voy a decir algo. A partir de ya, Nintendo va a mantener la fórmula de Switch. El formato portátil llegó para quedarse. Como dije nuevamente, consola que no es híbrida, consola que queda fuera. Porque pues es muy cómodo jugar así. Es un concepto que lo inventó Nintendo y llegó para quedarse y se lo adueñaron y así va a ser. 2, sale más caro para el consumidor y para el fabricante separar dos consolas. Y una puede ser un fracaso y el otro puede ser un éxito. Y 3, pues ya es que ya está acostumbrado el consumidor. Pues jugarlo portátil y jugarlo de sobremesa. Entonces es un concepto que no van a abandonar. Pero sí le pueden mejorar no solamente en potencia, pueden meterle nuevas funciones. Pero bajo el concepto Switch. Entonces aquí en conclusión, Nintendo ya tiene el éxito asegurado. Después de analizar todo esto, yo no diría que Nintendo tiene el éxito asegurado. Pero tiene algo mucho más interesado. Nintendo ha hecho que volver a fracasar sea mucho más difícil. Porque ya encontró su mercado, su identidad. Ya sabe cómo diferenciarse de Sony y Microsoft. Sabe aprovechar los errores que comete Sony y Microsoft. Sabe que sus portátiles siempre funcionan, siempre son un éxito rotundo. Saben que sus franquicias venden hardware y sobre todo, ya no necesita elegir entre una portátil y una sobremesa. Puede ser ambas, y eso cambia completamente el juego. GameCube fue un fracaso comercial, Wii U fue un fracaso comercial, pero Nintendo aprendió de ambos. Switch fue la respuesta. Ahora tenemos Nintendo Switch 2 y ahora Nintendo mantiene estos 4 pilares: precio, formato híbrido, innovación y un catálogo exclusivo brutal. Y yo no sé qué pensaban los analistas, yo no sé qué pensaba el público cuando decían que Switch 2
iba a ser un rotundo fracaso, solo porque el maldito Mario Kart valía más de $90. Por eso pensaban que iba a ser un fracaso. Pero no, regresemos cuando ya decían que ya estaba sobreexplotando Switch y que necesitaban una nueva consola. Incluso el público estaba dispuesto a comprar una Switch Pro, una Switch más potente, menos potente que Switch 2, una Switch Pro que valiera $50-$60 más. Y estaban dispuestos a pagarlos. Y obvio, iban a salir juegos con más potencia para ese modelo. Pero pues no, salió una nueva generación, la 10ª generación. Y por eso tiene un rotundo éxito. En un año llegó a superar a GameCube. Y así va a un buen ritmo. Y va a tener el verdadero ritmo cuando salgan todas las joyas. Por ejemplo, con Ocarina of Time, fácil te van a vender unas 15 consolas. Porque va a haber mucha gente que va a estar interesado. Y probablemente el juego va a vender mínimo 25 a 30 mil copias. Va a ser el juego más exitoso hasta el momento. Y eso va a empezar las ventas de otros juegos como Donkey Kong, Pocopia, Mario Kart, etc. Y cuando salgan las joyas fuertes, el Mario en tercera dimensión, que es un vende consolas monstruoso, los nuevos Pokémon, aunque y se ven con muy buen potencial, pero aún así Nintendo vende mucho Pokémon, y es lo que vamos a ver aquí en el Juicio Gamer. Y les voy a decir que se suscriban al canal si les gustó el video, y el Juicio Gamer les desea un excelente día, tarde o noche, donde quieran que estén. Nos vemos, bye.